acá pasamos a ver otro tema que es la representación de los negros en los textos escolares. Estos textos escolares siempre privilegian imágenes en las que los negros aparecen siempre en calidad de esclavos, como sujetos sometidos, rebajados, humillados, azotados, encadenados, subyugados siempre por el blanco. En ningún momento vamos a encontrar en estos textos escolares una imagen de el negro rompiendo las cadenas o liderando una revuelta como en Haití, ¿verdad? Siempre va a aparecer el negro cabizbajo, arrodillado, doblegado, sometido en esa condición de ser humillado. Y eso no solamente se pone de manifiesto en la parte gráfica del texto, sino que a nivel verbal, en uno de los textos escolares, el número 6 de Nacho, por ejemplo, aquí es Estudios Sociales Nacho, dice en la parte verbal, el negro es el grupo traído para trabajar en las plantaciones de cacao y comercializado como esclavo y para labores domésticas. Vean aquí, préstenle atención al verbo. El verbo está en presente, el negro es. Como si, digamos, la esclavitud todavía estuviera vigente. Pero nunca dice el negro fue un grupo traído para, etcétera, etcétera, sino que el negro es. Ese verbo perpetúa, ese verbo en presente perpetúa la condición de esclavizado a la que fue sometido el negro durante la colonia, como si eso no hubiese acabado, ¿verdad? Entonces hay una especie de perpetuación en el imaginario también de los niños y niñas, la idea de que los negros son para trabajar en el campo y en labores domésticas, ¿verdad? De ahí para adelante no hay otra posibilidad. Y digo que los negros aquí aparecen también en los textos escolares como personas que no tienen referentes libertarios. Por ejemplo, los criollos y los indígenas tienen a sus propios héroes, que Bolívar, que Atahualpa, ¿verdad? Que Tupac Amaru, son líderes indígenas y personas criollas, Simón Bolívar, O'Higgins, Morelos, Hidalgo, son líderes que procuraron la independencia de los criollos y de los indígenas, ya sea Tupac Amaru, Tupac Katari, lucharon por la libertad de los indígenas. O aquí en Costa Rica, Presbere, Camaquiri y otros, ¿verdad? Entonces, pero los negros nunca se le presenta un referente, alguien que aparezca como luchando por la libertad. Por esa razón es que pareciera que la esclavitud todavía continuara porque nadie en estos textos escolares es presentado como que alguien irrumpió con su lucha y liberó a los esclavos negros. Esta imagen es totalmente, digamos, confirmatoria de lo que acabo de decir. Los negros aparecen siempre trabajando, ya sea en la molienda de caña, digamos, aquí ese es un cañaveral, y ejecutando, nunca están erectos, parados totalmente, sino de alguna manera inclinados, sometidos, sojuzgados. Recuerden que no podían los negros mirar al amo a los ojos, sino siempre con la cabeza baja. Y muchas de las películas que se presentan, así nos muestran dicha representación. Otra imagen que ya les había hablado en la conversación anterior es la del negro como un sujeto problemático o lleno de problemas. Aquí en el texto de Estudios Sociales del 2005, en el grado quinto, se nos presenta una imagen de una niña cargando a un niño.
Y en el fondo, bueno, hay una serie de niños y de personas allí, como en el campo, como en un bosque, en la naturaleza, etc. Y aquí dice que el artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño se indica que todos los niños afectados por conflictos armados tienen derecho a recibir protección y cuidados especiales. Es decir, África y los africanos son asociados aquí a todo lo contrario de lo que dice la Convención. Es decir, pareciera que allí los niños no tienen derechos del niño, ¿verdad? Como si fuera únicamente en África donde sucediera eso, pero se le hace creer al niño y a la niña que lee estos textos que así pasa o eso pasa bien lejos. Es como cuando se habla del racismo y se piensa, racismo hay en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, o en el caso de George Floyd, ¿verdad? O digamos, se dice también, hubo racismo en el apartheid africano, ¿verdad? Se pone siempre el racismo como un problema lejano, totalmente ajeno a nuestra propia realidad. Aquí también sucede o usan la misma estrategia o el mismo mecanismo. Los niños que tienen problemas parece que sean únicamente los africanos. Los niños no son niños, sino que actúan como adultos cargando a sus hermanos, etcétera. Carecen de infancia o de espacios para vivir su infancia. No hay lugar ahí donde recrearse, sino que es una vida conflictiva, problemática. Sin protección alguna, sin posibilidad de ir a la escuela, sin techo, sin comida, ¿verdad? Carente, es un mundo totalmente carente. Bueno, eso cuando veamos posteriormente en el futuro, cuando veamos cómo son representados los africanos en los textos de estudios sociales de secundaria, se va a confirmar esta imagen de África como la pobreza, la miseria, el hambre, el desorden, el caos, etcétera, etcétera. Y no se dicen nunca las causas, nunca se dice quién empobreció a señalar. Y finalmente, reitero lo que dije la otra vez, si los programas y los textos digamos, son racistas, sexistas, clasistas, homófobos, xenófobos, y tenemos en el aula a un docente inconsciente, ¿verdad? Que no está consciente de esos problemas, el currículo oculto se reproduce en los niños. O sea, los niños van a consumir toda esa discriminación hacia los indígenas, hacia los negros, hacia los chinos, hacia las mujeres, hacia las personas pobres, como si fuera natural. En cambio, si tenemos a un docente consciente de la presencia, materialización de esos sistemas de dominación en los textos escolares, en el comportamiento de los niños, es una persona que va a desenmascarar, a cuestionar, a polemizar y a combatir ese currículo oculto con el cual o mediante el cual se reproduce la discriminación en el aula. Eso es todo lo que tengo que compartirles hoy. Espero que sea de mucho provecho y seguiremos viéndonos en el futuro. Muchas gracias. Gracias, colega. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber. Ao, y ao, ao.